Muy buenas noches. En el episodio de hoy vamos a hablar de Memorias del Conflicto. Hoy exploramos el caso de la Guerra Civil de Guatemala o el conflicto armado guatemalteco entre los años 1960 y 1996 a través de un lente internacional y de teoría. Bueno, con respecto a eso, toca tener en cuenta que entre 1960 y 1996 Guatemala vivió un enfrentamiento entre el gobierno y las fuerzas guerrilleras que buscaban transformar las estructuras sociales del país, un país con grandes brechas de desigualdad social. El conflicto interno dejó aproximadamente 200.000 víctimas, en su mayoría comunidades indígenas mayas. Ahora, el conflicto surgió por profundas desigualdades sociales, la concentración de la tierra y la exclusión política. La guerrilla se organizó en diferentes grupos, mientras el Estado respondió con una campaña contrainsurgente que incluyó masacres, desapariciones forzadas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces, esto también se puede asociar con dos conceptos de las relaciones internacionales. Por ejemplo, cómo se proyecta con la proyección de Mercator. Básicamente se podría decir que en la proyección de Mercator, Guatemala aparece como un pequeño territorio en Centroamérica. Al existir esta distorsión cartográfica, refleja cómo el mundo, puede ser por el tamaño, minimizó y pasó por alto durante décadas este conflicto interno. También toca tener en cuenta que hay una relación entre esta proyección y el eurocentrismo, en donde esta misma proyecta y engrandece a las potencias del norte. Este eurocentrismo y modelo de desarrollo reduce visualmente los países más pequeños del hemisferio, pero también las zonas periféricas, por los cuales, como el centro no son estos centros de poder, puede ser que el conflicto sea ignorado por la comunidad internacional durante muchos años. Ahora bien, también toca tener en cuenta que esto se da en un contexto de plena Guerra Fría, en donde podemos aplicar también el concepto overlay. El overlay es cuando una superpotencia grande y fuerte permea o recae sobre algún estado más pequeño o periférico. En este caso, el overlay estadounidense. Por ejemplo, cuando hablamos de este tipo de overlay, podemos verlo desde varios enfoques. Durante la Guerra Fría, Washington proporcionó más de $30 millones en ayuda militar anual y entrenó oficiales guatemaltecos en la Escuela de las Américas, militares acusados de violación a los derechos humanos. Este overlay geopolítico transformó un conflicto interno en una proxy war anticomunista. También un overlay diplomático, al superponer las relaciones diplomáticas, se puede ver cómo Estados Unidos y otros países legitimaron sucesivos gobiernos militares o dictaduras, aún sabiendo de las violaciones a derechos humanos. Solo fue hasta 1977 que el presidente Carter suspendió la ayuda militar, pero el overlay de apoyo previo ya había consolidado las estructuras represivas y ya existía un precedente relacionado nuevamente al contexto de la Guerra Fría. Este conflicto se internó o se enmarcó en la lucha contra un auge o contexto de aumento comunista en la región. Guatemala se convirtió entonces en el tablero donde las dinámicas locales fueron sobredeterminadas por la geopolítica internacional. Por ende, podemos concluir entre varios puntos que la Guerra Civil de Guatemala nos muestra cómo los conflictos internos suelen ser los más invisibilizados internacionalmente, pero los más devastadores para las comunidades. Gracias por recordar este caso, por escucharme el día de hoy. La memoria también es una forma de justicia. Hasta la próxima en Memorias del Conflicto.